Yo creo que algún espíritu se había metido al chat. Son señales. Hoy sí, hoy sí estamos bien, ¿verdad? Ahora sí, doctor, se escucha mejor. Claro, doctor, todo claro. Sí, se escucha mejor. Vale, ¿pueden ver la pantalla? Sí, sí se ve. Vale, Sí. sí, vale. Bueno, después de esos inconvenientes técnicos, continuamos. Pues prácticamente lo que les decía es que lo que ustedes han estado trabajando anteriormente, pues nos dan las bases para que nosotros podamos seguir o entrar en esta nueva etapa, ¿verdad? Después de haber tenido lo que es el planteamiento del problema, la selección del título de investigación, las variables de investigación y todo eso, eh, como parte de la unidad uno estamos hablando del planteamiento del problema prácticamente, que es una de las etapas, como les mencionaba al inicio, donde se dan más problemas. Bueno, parte de ello, algunos todavía están planteando sus trabajos de investigación, pero como les digo, es parte del proceso, ¿verdad? Porque no es fácil, pero ya después nosotros arrancamos con esto, ya eh, esta parte de recolección de información, pues prácticamente no nos va a dar tanto problema, pero ya cuando entremos a la metodología y ahí se acuerdan de este servidor, vamos a volver a entrar en otro bache. Eh, eh, y es parte del proceso, ¿verdad? Yo les digo, no se preocupen, mejor ocúpense y para que de esa manera vayamos resolviendo los diferentes problemas que se van dando. Hicimos una pausa, por decirlo así, en la clase anterior, eh, hablando un poco sobre los métodos de recolección de información científica, ¿verdad? Entonces, esto es importante porque no es, como les mencionaba en la clase anterior, ir y recopilar información. De aquí en adelante empezamos a recopilar información y esas técnicas que vimos en la clase anterior, pues es el deber ser, por decirlo así, de la recopilación de información. Hay diferentes formas, hay diferentes fuentes, pero como las más oficiales o las más reconocidas son las que se les mostraba anteriormente. Pero la idea es que, como ustedes pudieron corroborar, o sea, de aquí en adelante, tanto los antecedentes como el marco teórico que vamos a empezar a desarrollar, pues prácticamente no es una cuestión de bajar cualquier información, ¿verdad? Y utilizar un buscador de Google, por decirlo así, porque corremos el riesgo de no tener la información actualizada. Uno de los principales inconvenientes que se dan en esta etapa de recopilación de información es que a veces los estudiantes dicen o aseguran dentro de sus proyectos de investigación que las investigaciones son relevantes porque no hay información al respecto. Entonces, eso es bien discutible porque prácticamente la mayoría de los estudios, la mayoría de las investigaciones sí tienen un punto de partida o ya hay estudios que se han hecho, ¿verdad? De ahí que lo queramos adaptar a diferentes áreas, por ejemplo, yo siempre voy a llevar la línea de la enfermedad renal crónica y querer adaptar, por ejemplo, la enfermedad renal crónica y decir que porque yo trabajo en bienestar magisterial, quiero resaltar en este caso de que la enfermedad renal crónica en los maestros o en el personal docente no es un tema que se ha investigado eh,
anteriormente y por eso nosotros lo planteamos como que es algo relevante. Posiblemente sí sea así, pero al margen de si es docente, que si es soldado, que si es médico o cualquier otro tipo de población, ya hay eh, cierta información que en este caso nos vemos obligados a recopilar, ¿verdad? Por diferentes situaciones que vamos a plantear a continuación. Entonces, lo que vimos en la clase anterior, que ya vamos a ver cómo estamos con ese proceso. No he tenido el tiempo de revisar ahorita los avances que han enviado, pero si tienen alguna dificultad, pues las podemos aclarar eh, en esta clase. Pero también tenemos un par de compañeros por ahí que estaban pendientes, que van a presentar sus trabajos de investigación, ¿verdad? Para tratar lo han modificado y bueno, vamos tratando de ponernos al día e ir avanzando. Bueno, eh, tal como les mencionaba, todos los estudios que ustedes están desarrollando, pues pretenden ser una base, ¿verdad? Que en algunos casos no es un nuevo conocimiento, sino que ya tenemos, en este caso, alguna información que se ha desarrollado. Por ejemplo, Sampieri dice que es la revisión directa de trabajos previos sobre el tema específico de estudio, ¿verdad? Que están desarrollando. Por ejemplo, algunos de los compañeros por ahí hablaban de la cuestión del suicidio, ¿verdad? Entonces vamos a ver que de repente nosotros ya tenemos alguna información al respecto y pues sí, tenemos que empezar a ver qué aspectos son los que se han estudiado, cómo se han desarrollado para en este caso nosotros poder decir, sí, mire, es un estudio nuevo o no, es un estudio de interés que por lo menos para el lugar donde yo estoy trabajando, la unidad de salud o el área donde yo me desenvuelvo, es relevante porque no hay información al respecto. Entonces, FIDEAS y Arias menciona que es el reflejo de los avances y el estado actual del conocimiento y en este caso, y tal como es el caso de ustedes, ¿verdad? Tenemos que buscar información en los antecedentes para ver cómo estos nos van a guiar como modelos para las futuras investigaciones que nosotros estamos desarrollando o que pretendemos desarrollar en este caso. Mario Tamayo, en este caso mencionaba que es una síntesis conceptual de investigaciones en el mismo nivel investigativo, ¿verdad? Para guiar, y fíjense que aquí él introduce otro concepto, introduce para guiar no solamente los anteriores decían para ver los trabajos previos, los temas desarrollados, para guiar las futuras investigaciones, sino que él menciona acá el enfoque de la metodología que nosotros más adelante vamos a estar planteando, ¿verdad? Entonces eso es importante. Así en síntesis, los antecedentes pues prácticamente están guiando el hecho de que estamos hablando de información que puede o no puede tener o tiene algunos rasgos que se vuelven importantes, que lo hacen relevante a la hora de querer hacer una investigación o que están dentro de un subgrupo de una investigación que ya se ha realizado pero que hay un grupo específico en el cual tal vez no se ha desarrollado. Entonces nos va a servir precisamente para poder dar ese tipo de afirmación. Fíjense de que, bueno, ahorita, como les mencionaba, más adelante, cuando ya estemos trabajando en un protocolo de investigación, aquí acuérdense de que estamos hablando de un perfil, ¿verdad? Es algo mucho más básico, por decirlo así. Entonces nosotros delimitamos o separamos estos conceptos, pero ya cuando estemos trabajando en un reporte final, pues estos van a ir unidos, por decirlo así. Pero de alguna manera vamos a hacer la diferenciación, ¿verdad? Entre lo que es el marco teórico y los antecedentes de la investigación. El marco teórico, y esto lo vamos a ver más adelante, menciona
que lo que busca es explicar las causas, efectos y teorías del objeto de investigación que cada uno tiene. Entonces, en muchos de los casos, por ejemplo, volviendo al estudio del suicidio y las causales, por ejemplo, entonces queremos ver qué dice la teoría. En este caso, ustedes van dentro del marco teórico, van a escribir todo eso. Ustedes ya están planteando algunas causales o algunas variables en este caso, y es importante describir cómo esas variables producen el efecto, o las variables indirectas, ¿verdad? Eh, o variables independientes, por decir así, dentro de los objetos de investigación. Entonces, el marco teórico prácticamente lo que va a buscar es que todos esos elementos que ustedes están planteando y que hemos ido desarrollando, pues los vamos a poner a, a tratar de explicarlos, cómo es que estas se interrelacionan. Fíjense que esto es bien interesante porque el marco teórico y esta parte de los antecedentes a veces tienden a producir ciertos sesgos, y es el hecho de que algunas personas tienden si están hablando de suicidio, empiezan a buscar información, lo primero que encuentran, eso ponen. Entonces, y ese es uno de los principales sesgos que se cometen. En este caso, ustedes han ido viendo de que hemos ido desarrollando las variables, las causas y el efecto, y eso, cuando nosotros hablemos de nuestro marco teórico, no vamos a poner cualquier información que nosotros encontremos, sino que específicamente y obligadamente cada uno tiene que hablar de estas variables, tanto las que producen las causales como el efecto. ¿Por qué? En primer lugar, porque el marco teórico va a ser el sustento donde nosotros vamos a definir una serie de situaciones como es definir las variables. Muchos de ustedes yo los he estado cuestionando y les he estado diciendo, miren, ¿a qué se refiere con esta variable? ¿Cómo va a construir usted esta variable que se está planteando? ¿Cómo va a determinar, por ejemplo, eh, las, eh, los factores clínicos, por ejemplo? Entonces, en el marco teórico, nosotros vamos a ver que hay una gran cantidad de factores clínicos, pero nosotros los que esperamos ver son los que ustedes están proponiendo. Vamos a hablar que existen varios, ¿verdad? Pero nosotros lo que tenemos que desarrollar son las variables que nosotros estamos poniendo dentro del perfil de investigación. Entonces, porque cometemos ese error de que queremos hablar o nos interesa tanto el tema y empezamos a meterle información a diestra y a siniestra y perdemos de vista estas variables que nosotros estamos haciendo. Otro problema que también se da es el hecho de que a veces dentro del perfil de investigación vamos a ver de que nos volvemos muy clínicos. Digamos, si estamos hablando de la enfermedad renal, factores asociados al desarrollo de la enfermedad renal crónica, empiezan a hablar de manera clínica. No se quitan el sombrero de médico y ponerse el sombrero de investigador o un equilibrio entre los dos, ¿verdad? Y empiezan a hablar cosas clínicas. ¿Qué exámenes son los que me hablan de enfermedad renal crónica? ¿Cuáles son los estadios? Y empiezan hablando hasta de los procesos químicos, patológicos y todo eso que conducen a la enfermedad renal crónica, cuando realmente no es esa la razón del estudio, sino cómo los factores que están proponiendo se relacionan con la temática que estamos hablando. No sé si me doy a entender con eso. Entonces el marco teórico a veces termina siendo un libro prácticamente de medicina interna y no un lugar donde nosotros pongamos en entredicho las variables que nosotros estamos analizando. Y ese es un error
que se comete. Entonces ustedes van a ver que aquí el enfoque del marco teórico es prácticamente poder profundizar el por qué y cómo funciona el fenómeno a partir de las variables o incluyendo principalmente las variables que estamos desarrollando. Eso es importante también porque si nosotros describimos, como en el caso del suicidio, y estamos hablando que el apoyo social, la autoestima, el autocontrol o no sé qué variables se puedan plantear, pues esas variables son las que nosotros tenemos que discutir dentro de este marco teórico. ¿Por qué? Porque a la hora que nosotros desarrollemos una metodología y obtengamos los resultados, tenemos que tener eh, un sustento de sobre qué base vamos a discutir los hallazgos que tengamos. Si estas variables salen que están asociadas o no están asociadas, pues entonces es el marco con el cual nosotros podemos decir, afirmar o negar o poner en entredicho, ¿verdad? ¿Qué fue lo que sucedió por lo cual no aparecieron? Pero esa es la importancia de que el marco teórico refleje esa información. En el caso de los antecedentes, fíjense de que aquí hay una diferencia y en este caso lo que buscamos, tal como la palabra lo dice, hablar de resultados, metodologías y conclusiones de otros estudios en otros contextos, en otros países, en otras poblaciones, etcétera, que se han desarrollado. Es decir, aquí es como hacer la narrativa histórica, que es muy diferente a hablar de las variables o del marco teórico y las variables que nosotros estamos queriendo relacionar. Entonces, en este caso, ustedes van a ver, y ojo con todo eso que menciona, porque estamos hablando de resultados, estamos hablando de las metodologías, posiblemente en algunos casos no van a ser metodologías analíticas, pueden ser estudios descriptivos, pueden ser estudios cualitativos incluso, pero que en este caso sentaron las bases como para nosotros empezar a analizar las variables que estamos relacionando. Y así de esa manera también hablar de las conclusiones de los estudios que en ese caso se dieron. Y el enfoque, como ustedes van a ver, de estos antecedentes es prácticamente responde a qué se ha encontrado hasta este momento y cómo se investigó. Entonces, por eso, bueno, hay otros, en otros contextos, menciona acá que debe de evitar confundir los antecedentes con el marco histórico. Entonces, en este caso, nosotros estamos hablando de la evolución crónica, cronológica del objeto del estudio. Pero al final, como ustedes van a ver, ya cuando nosotros vayamos a desarrollar el protocolo, pues prácticamente aquí los vamos a unir y se van a hacer prácticamente uno solo, pero lo importante es que a la hora que lo desarrollemos, pues tiene que haber un antecedente antes de entrar a hablar de las variables o de profundizar, en este caso, en las variables del estudio. Entonces, a partir de eso, nosotros lo que buscamos es precisamente, en un primer momento, nosotros nos vemos tentados, ¿verdad? A decir lo que les mencionaba, que no hay información al respecto. Y eso, créanme que es algo discutible, llegar ante un jurado de tesis y decir, mire, yo estoy proponiendo algo que no se ha investigado, ¿verdad? Y eso es bien discutible. Entonces, pero para eso tienen que hacer uso de empezar a buscar en fuentes confiables y tal como lo menciona acá, investigar temas ya agotados a fondos para así, cuando ya ustedes de verdad ya buscaron y no encontraron, entonces sí pueden decir con propiedad, ¿verdad? Que el estudio que ustedes están desarrollando es un estudio innovador porque no hay información al respecto. Pero en la mayoría de los casos esperaría de que no fuera así. Entonces, en este caso, evitar la redundancia. eh, eh, Esto nos permite estar innovando o aportando visiones diferentes a problemas que ya han sido conocidos. Entonces, es lo que les decía. Si vamos a hablar de enfermedad renal crónica en docentes, por ejemplo, es un problema conocido, pero con una visión diferente, en este caso,
enfocado a al sector de los docentes, ¿verdad? Solo por poner un ejemplo. Entonces también nos sirve para estructurar una idea. En este caso, tal vez las nociones vagas que nosotros podemos tener o la concepción de los factores que ustedes están asociando en un determinado momento es algo que ustedes han determinado que lo van a estudiar porque es la información a la que ustedes tienen acceso, porque es la información que les llamó la atención. Pero ya cuando ustedes empiezan a revisar dentro de los antecedentes, resulta de que a veces vamos a ver de que hablar de un factor resulta de que está inmerso dentro de una categorización mucho más grande. Y de repente corremos el riesgo de que también los factores que nosotros determinamos, pues se pueden quedar cortos. Eh, y en este caso nos ayuda a prácticamente a poder estructurar esa idea o nos ayuda a definir ese punto de partida que nosotros estamos eh, iniciando y en este caso nos va a ayudar también a poder enfocarnos metodológicamente. Aquí esto es importante porque de repente ustedes se van a encontrar, y yo ya se los había mencionado, que ustedes hablan, por ejemplo, siempre volviendo al tema del suicidio y quieren abordar ciertas temáticas y fíjense que esto es importante porque cuando ustedes van a presentar un trabajo de investigación, generalmente se buscan expertos en el tema. Entonces, a la hora de defender un trabajo de investigación, entonces, si usted está desarrollando un trabajo en VIH, créanme que les van a poner un especialista en VIH. Entonces, y si ustedes no tienen bien definido el planteamiento o de repente se quedaron cortos con esos factores que tal vez están analizando, créanme que va a llegar ese experto y les va a decir, mire, ¿por qué se quedó corto con eso? ¿Por qué no investigó esto? ¿Por qué no investigó lo otro? Entonces, el poder indagar en los antecedentes en este tipo de situaciones les va a ayudar mucho si ustedes lo hacen de la manera adecuada. Y la otra cuestión es que ya teniendo claro esa situación, pues ustedes van a ver de que posiblemente hasta puede cambiar el encuadre del cual ustedes están analizando el fenómeno, ¿verdad? Y de repente van encontrando que hay cuestiones que quizás no retomaron ya a medida que van avanzando en la recopilación de la información y entonces y les van a ir queriendo agregar eh, algunos otros detalles o variables que de repente en un inicio no los incluyeron. Entonces, esa es la razón de poder indagar en los antecedentes. Entonces, prácticamente, en base a todo lo que nosotros hablábamos, prácticamente lo que estamos haciendo es una evaluación del terreno investigativo que cada uno va desarrollando. Y como les digo, hay temas que están bien estructurados, hay abundante información, ¿verdad? Hablar de enfermedad renal crónica, por ejemplo, es un tema que tenemos información y hay bastante. Pero hay otros temas que, en este caso, llegar a los temas no investigados o que no hay mucha información, pues me atrevería a decir de que sería muy poco estos casos. Entonces, y de ahí tenemos algunos factores intermedios, ¿verdad? O unos niveles intermedios, temas menos estructurados o temas poco investigados, ¿verdad? Que a la larga nos van a guiar prácticamente dentro de lo que es los antecedentes. Esto es bien interesante porque fíjense de que hablamos de antecedentes teóricos. En este caso, yo desde un inicio, si ustedes recuerdan, yo les he estado diciendo, a la hora que ustedes escojan las variables o los factores, vayan a leer cuáles son esos factores que están asociados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya hay una descripción teórica de ellos. Entonces hay libros, hay capítulos, hay ensayos. Entonces prácticamente no es que nosotros vamos a inventar
las causas de enfermedad renal crónica, ¿verdad? Cuando ya los diferentes normativas, libros, hablan de causas tradicionales y no tradicionales. Entonces, en función de eso, yo empiezo o debo de tratar de ir retomando esos antecedentes prácticamente partiendo de una teoría que ya existe. Y en este caso, hablamos también de ir estructurando esa información en base a hablar fíjense que esto es bien importante lo que les voy a mencionar. Al hablar de estos antecedentes o de esta información teórica, casi que es lo mismo para los estudios empíricos, pero estamos hablando de que tenemos que señalar al autor, al año, al título, hacer un resumen de la información relevante que esa persona describió y poder hacer una conclusión que en este caso sea aplicable a los estudios que nosotros vamos a desarrollar. Es decir, o partiendo yo les mencioné que ustedes descargaran información, por ejemplo, de estudios que en este caso me hablaran de los antecedentes. ¿Por qué? Porque a partir de eso ustedes van a empezar a retomar y van a empezar esta parte de estructura. Prácticamente lo que me está hablando es de empezar a parafrasear con los estudios o los antecedentes que ustedes hayan encontrado, en este caso teóricos. En el caso de los antecedentes de campo o empíricos, prácticamente aquí estamos hablando de investigaciones experimentales o descriptivas. Eh, yo ya les mencionaba los estudios, y eso lo hemos mencionado desde un inicio, los estudios cualitativos, los estudios descriptivos son necesarios, son importantes, son un punto de partida para empezar a indagar, en este caso, las causales de ellas. No es lo mismo decir en un estudio descriptivo que tenemos que en la población hay tanto por ciento o una incidencia o prevalencia de una enfermedad, eh, que hablar de las causales que llevaron a la población a tener esa patología. Entonces, en este caso, vamos a ver que en este tipo de investigaciones, aquí lo que estamos hablando son de rasgos que han sido verificados a partir de bases experimentales y mediciones, y de igual manera, ¿verdad? Nosotros tenemos que hablar prácticamente siempre, parafrasear, le llamo yo a esta parte o a esta situación de lo que es la estructura, de señalar el año, el lugar del estudio, el objetivo del estudio, la metodología, los instrumentos, los resultados y las conclusiones que este autor llegó. Pero es una manera de sintetizar, parafraseando todo el estudio, el acervo de información que en un determinado momento se pudo recolectar. Entonces, prácticamente yo se lo voy a resumir como un parafraseo. Entonces el parafraseo tiene que llevar, en este caso, describir el autor, el año, el nombre de la investigación, el contexto en el cual se hizo, o el país, la universidad o el lugar, ¿verdad?, donde se desarrolló esa información, el objetivo que tenía ese estudio, la metodología y la población o muestra de esos instrumentos. Entonces, y al final, hablar de los principales resultados del mismo. Retomen que esto va a ser el punto de partida sobre el cual, o sea, ¿por qué es importante hacer este resumen o este parafraseo? Porque cuando ustedes vayan a hablar ya de la temática o de las variables, de sus hallazgos, empiezan a parafrasear de sus resultados, entonces lo van a empezar a comparar, a resumir, a analizar eh, con esta información que previamente se generó. Y esa es la importancia. Bueno, esto ya les había mencionado, ya lo vimos, dónde se debe de buscar la evidencia bibliográfica. Esto es interesante porque
Fíjense que ahora podemos, y dependiendo del investigador y del campo de donde nosotros estamos investigando, pues así va a ser la fuente que nosotros vamos a retomar, ¿verdad? Vamos a ver, por ejemplo, algunos investigaciones de mercadeo, por ejemplo, que se hacen. Mucha de la información que ellos desarrollan parten de las redes sociales, por ejemplo. Son las fuentes donde ellos van y buscan las preferencias que las poblaciones tienen, qué es lo que compran, qué es lo que dejan de comprar o qué es lo que andan buscando, por ejemplo. Hablamos de Facebook Marketplace, sería interesante poder, los mercadólogos en este caso, ver que ellos retoman esa información y empiezan a ver qué es lo que la gente está buscando. ¿Por qué? Porque en base a eso, la próxima publicidad que va a aparecer precisamente va a ser eso que la gente anda buscando. Entonces, en este caso, nosotros, hablando del campo de salud, pues así debe de ser la información que también andamos buscando, ¿verdad? Sabemos de que las fuentes primarias, en este caso, van a ser tesis de grado, de posgrado, artículos científicos, revistas especializadas. Esa es la principal o la primaria que nosotros utilizamos. Pero también en este caso podemos tener fuentes secundarias, ¿verdad? Hay resúmenes, hay listados de referencia de otros estudios que también recopilan información y así vamos a ver que podemos ir cayendo hasta lo que son las revistas, los catálogos, los boletines, que ya son fuentes de información que también se pueden utilizar a la hora que nosotros recopilamos información. Esto es bien interesante porque cuando yo les mostraba lo de Sotero, por ejemplo, nosotros tenemos que ir evidenciando de dónde sacamos esa información, si es una fuente primaria, secundaria o terciaria, y ustedes recuerdan de que prácticamente a la hora que utilizamos Sotero, ahí me pide hasta, o me da la oportunidad de recolectar información hasta de las redes sociales. Entonces, no solamente es la, el hecho donde busco, sino también cómo lo voy a referenciar y cómo yo voy a tener la bibliografía para poder decir dónde encontré esa información. Y eso es importante de poderlo retomar. Por eso es que a mí en lo personal, Sotero es algo que ustedes vieron de que ustedes lo pegan en el navegador, se meten a las redes sociales y de repente andaban buscando una cosa y apareció algo relacionado con el tema de investigación, ¿verdad? Entonces, una fuente terciaria, una fuente secundaria y de repente quieren referenciarlo dentro del trabajo de investigación, entonces le dan un clic al complemento de Sotero y ya esa información ustedes la pueden guardar. Esa es la ventaja que tiene esa herramienta, ¿verdad? Ya pueden hacer uso de ella también. Esto es importante porque eh, casi siempre una de las recomendaciones es el hecho de tener información de los últimos 5 años. En los casos de los antecedentes se describe que es tan importante tener información actualizada, por ejemplo, en el marco teórico de los últimos 5 años, pero vamos a ver de que en el caso de cuando empezamos a referenciar los antecedentes, podemos partir desde la edad de piedra prácticamente. Empezar, por ejemplo, si alguien va a hablar de las infecciones nosocomiales, ¿verdad? Y de repente puede empezar a hablar de lavado de mano y cómo inició, quién fue la persona que inició hablar de la importancia del lavado de manos. Y vamos a ver que eso tiene siglos de haberse desarrollado y lo pueden retomar dentro de los antecedentes. Pero en general, para los antecedentes podemos hacer uso de información que va mucho más allá de los 5 años, pero cuando estamos hablando de nuestra marco teórico, prácticamente lo principal es que sea de los últimos 5 años. ¿Por qué nosotros retomamos eso? Ustedes van a ver que hay mucha información que prácticamente va variando. Por ejemplo, si yo quisiera retomar o dentro de mi temática, yo tengo y quiero hablar de la mortalidad materna, ¿verdad?
No es lo mismo hablar de la mortalidad materna ya por el 2008 o 2003, donde habían algunas encuestas que la mortalidad andaba arriba de o cerca de los 200 mujeres por 100,000, no recuerdo el dato, a verlos ahora, ¿verdad? Que estamos hablando que es menos de, no sé, voy a inventar un dato, menos de, o aproximadamente 50, 60 mujeres, ¿verdad? Entonces, puedo yo estar haciendo referencia que luego yo la voy a utilizar para el análisis de una información que ya está desfasada, y esa es la importancia de poder contar con información que tenga una vigencia. Entonces, bueno, aquí ya lo menciona, no hay una norma exacta, depende del criterio del investigador, pero frecuentemente son 5 años, ¿verdad? Los que se piden. Y bueno, otra información que ahí está. Las reglas de redacción, bueno, esto es importantísimo. Si usted va a hablar de los antecedentes o de lo que está relacionado con su trabajo de investigación, miren, háganse la idea de poder buscar información e irla poniendo en un orden cronológico, desde lo más antiguo hasta lo más reciente. Hablamos de una brevedad estructural, menciona por acá. Ocupar, dice, entre uno y máximo 3 párrafos, aproximadamente de 2 a 3 páginas en total para lo que es los antecedentes. Pero recordé, sí, esto es importante porque de repente a veces algunas personas solo en los antecedentes 10, 15 páginas. Y cuando vamos a ver el marco teórico, 5 páginas. Entonces es una cuestión donde vamos a ver de que no hay una proporcionalidad dentro de la información que se recopila, o no hay un parafraseo y una síntesis. Entonces, esto es importante porque no debería de ser algo ni muy corto ni muy largo, pero sí, lo que recomienda por acá es que por lo menos puedan ser 3 páginas en total. Un buen uso de la conectividad, y como les mencionaba, al final de cada cita, y miren, esto es importantísimo, al final de cada cita, de cada antecedente o de cada autor que ustedes van a estar desarrollando, pues de aquí en adelante empezamos, ¿verdad? Con lo que les enseñaba en la clase anterior. Tienen que ir guardando esa bibliografía, tienen que ir recopilando esa base bibliográfica, y en el momento oportuno que ustedes decidan hacer uso de esa información, pues al final tienen que relacionarlo con su trabajo de investigación, con los autores, y en este caso cómo eso contribuye, porque eso es lo que buscamos. Empezamos a relacionar información, a hablar de antecedentes, porque lo que nosotros queremos hacer mención es cómo nuestro estudio va a colaborar a ese acervo de antecedentes o relacionados con la temática que nosotros estamos desarrollando. Bueno, aquí yo les ponía un ejemplo, ¿verdad? Aplicando todo lo que veíamos anteriormente. Fíjense que empieza a hablar del autor y del año. Continúa con el contexto del trabajo, en este caso de la Universidad de Santiago de Compostela. A través de su tesis menciona que tenía como objetivo que utilizó una muestra, y concluye al final, o sea, esta debería de ser la manera como nosotros deberíamos de recopilar cada uno de los datos que nosotros hemos recopilado. Entonces, esto nada más solo para hacer mención del deber ser, ¿verdad? Y bueno, lo que les decía, aquí no es una cuestión de que alguien se inspiró y de repente empezó a poner, no, aquí tenemos que ver, en este caso, si hizo uso de un banco de datos y buscadores científicos confiables, como los que nos veíamos en la clase anterior, si se filtró esa bibliografía para asegurar
En el caso del marco teórico, la vigencia de 5 años, por ejemplo. El tipo de información, si es primaria, secundaria o terciaria, lo que estamos utilizando, no es lo mismo una, eh, un reel de Facebook, ¿verdad? A tener un artículo científico, el que nosotros estamos mencionando. De repente por ahí, dentro de los reels, aparecen algunas cosas. A mí me llama la atención, yo los voy guardando, pero corremos el riesgo de que nosotros no podamos tener una referencia confiable. Es más, vamos a ver de que a veces incluso la IA, vamos a ver de que nos sacas información y empieza a inventar, así en buen salvadoreño, empieza a inventar información que no existe. Y ya cuando yo digo, y ojo con eso, porque un docente puede, un jurado de tesis puede agarrar los links que ustedes comparten e irlos a buscar. ¿Y qué es lo que vamos encontrando? Que mucha desinformación que han puesto, como la han copiado de la IA, resulta de que no lleva nada. Son accesos o links que no funcionan, pero sin embargo ahí lo ponen, ¿verdad? Y eso es importante también de que, y es penoso de que no lo podamos corregir. Eh, También vamos a ver de que estamos empezando a relacionar, ¿verdad? Nuestras variables con, con el objetivo de la nueva investigación. O sea, empezamos a hacer una relación y en este caso, al final del antecedente, pues terminamos con un análisis, diría yo, ¿verdad? Cómo lo que nosotros estamos haciendo va a aportar o contribuir de acuerdo al antecedente de lo que ya se conoce al respecto. Entonces, tenemos un problema de investigación, ya tenemos, o ustedes, ¿verdad? De alguna manera, ya buscaron alguna antecedente de forma exhaustiva y a partir de eso, pues vamos a empezar a hacer una síntesis metodológica para poder tener los antecedentes sólidos, ¿verdad? Y no llegar a decir de que no hay información al respecto. Entonces, vamos a ver de que los antecedentes no son un resumen histórico, son la demostración formal de que el investigador domina, en este caso, el tema, el área, y sabe exactamente de dónde, desde dónde va a partir prácticamente la contribución de lo que cada uno va a investigar. No sé si tienen preguntas al respecto con los antecedentes de investigación. ¿Cómo les ha ido con la bibliografía? Les preguntaba al inicio, ¿lograron conseguir bibliografía? ¿Lograron utilizar Zotero? ¿No han tenido dificultades? Bueno, Todo bien, doctor. Incluso logramos hacer un grupo para poder compartirnos y modificar y subir como documentación juntas. Ujú. qué bueno, qué bueno. Y miren, me alegra mucho eso porque precisamente la metodología de trabajo que yo utilizo va orientada a eso. Porque en lo que vemos, a veces somos, yo digo de que casi todos somos excelentes viendo los errores que los demás cometen, ¿verdad? Pero a la hora que nosotros hacemos los trabajos, pues ahí no vemos ningún problema. Entonces, a veces yo hago las observaciones así en grupal, puede herir susceptibilidades, ¿verdad? Cuando hacemos las observaciones, pero lo que buscan en este caso es un aprendizaje colaborativo, ¿verdad? Donde todos vemos lo que todos estamos haciendo y a partir de ese modelamiento, pues yo puedo ir interiorizando de qué es lo que yo estoy haciendo bien o mal. Fíjense que para esta semana, pues, no es nuevo, ¿verdad? Vamos creando la parte de los antecedentes de investigación, pero lógicamente de aquí en adelante yo les voy a pedir que nosotros venimos de hacer estos 4 puntos.
hemos elaborado un tema, lo hemos justificado, tenemos el problema de investigación, tenemos los objetivos y tenemos la hipótesis. Entonces, yo les voy a pedir de que esas 4 áreas que ya desarrollamos, eh, siempre las incluyan para poder ir viendo la consistencia de lo que estamos haciendo. Y en este caso, en esta semana 7, a esos 4 puntos que vimos en las primeras 4 o 5 semanas, le vamos a agregar este nuevo elemento, lo que es empezar a hacer los antecedentes del estudio que ustedes van a realizar. Obviamente que para poder hacer esos antecedentes, ustedes tienen, en este caso, que ir referenciando o ir haciendo, empezar a crear esa costumbre de ir desarrollando su bibliografía, porque de aquí en adelante es con lo que nosotros vamos a estar trabajando, ¿verdad? Ya después, cuando hablemos del marco teórico, pues vamos a hablar de estos 4 puntos más los antecedentes y ya le vamos a incorporar lo que es el marco teórico. Y de igual manera, siempre se les va a pedir de que ustedes vayan avanzando con tener ir referenciando e ir desarrollando esa bibliografía. No sé si se entiende la idea de lo que esperamos desarrollar de aquí en adelante y para esta semana. Bueno, y la Si otra, pudiera recapitularlo, doctor, perdón. vale. Sí, les decía de que nosotros ya trabajamos dentro de las primeras 5 semanas, vimos esto, el tema, la justificación, el problema de investigación, los objetivos y la hipótesis. Cada uno elaboró el planteamiento del problema, le llamo yo, la unidad 1, ¿verdad? Este es el resultado de la unidad 1. Ahorita ya en la unidad 2, pues ya aquí ya lo que empezamos a hacer es a recopilar información, los antecedentes, el marco teórico y todo eso. Entonces, esto que tenemos de la unidad 1, pues lo vamos a ir planteando de aquí en adelante y le vamos a agregar los antecedentes. Así de sencillo, o sea, sería de prácticamente al tema, problema, objetivos, hipótesis, le vamos a agregar los antecedentes del estudio. Pero además, para plantear los antecedentes, se asume de que ustedes han revisado y parten de una bibliografía de la cual ustedes van a empezar a referenciar, ¿verdad? Y van creando su bibliografía. Entonces, en este caso, si ustedes van a parafrasear y van a hacer los antecedentes, pues lógicamente tienen que hacer uso de un marco referencial. Entonces, vamos a empezar a ir creando también nuestra base bibliográfica, por decirlo así. Entonces, prácticamente todo eso, esto ya lo tienen, es lo que trabajaron las primeras 5 semanas. Ahorita solo le vamos a incorporar los antecedentes y la bibliografía que utilizaron de estos antecedentes. O bueno, que hicieron referencia también dentro el problema de investigación, por ejemplo. No sé, ¿quedó claro? Aquí lo que se pide es igual, siempre lo mismo, ¿verdad? Revisar que la redacción, revisar la consistencia. Sí, yo les pido encarecidamente. Yo reconozco que les hemos estado enseñando bastante del uso responsable de la IA, pero sí yo les voy a pedir, por favor, no me estén haciendo trabajos completamente bajo la IA, sino que denle eh, el aporte de ustedes, eso no debe de faltar. La IA nos da alguna información, nos puede elaborar algo, pero sí tengo que señalar que muchos están haciendo un abuso de la IA. Entonces, en mi caso, que manejamos mucho la IA y yo ya veo los trabajos y prácticamente ponen lo que la IA les da como para poder salir del apuro. Yo entiendo de que están ocupados, que tienen muchos trabajos, pero tampoco, ¿verdad? O sea, vamos a agarrar la guía tal cual
y a veces hasta las viñetas ahí, ¿verdad? De repente lo podemos hacer, pero sí tengan ese cuidado. Fíjense que les voy a dar quizás un tip también, no para que me sigan presentando datos así, sino para que por lo menos ustedes puedan saber qué pueden hacer para poder modificar algunos datos. Fíjense que cuando ustedes hacen uso de la IA, o por ejemplo Géminis en este caso, a veces, espérenme, este volado no quiere, a veces nosotros vamos a tener que yo le puedo hacer aquí la pregunta, pero no me da la opción de cambiarla. O sea, me va a tirar una información, por ejemplo, ¿qué es la enfermedad renal crónica? ¿Cuáles, cuáles son las causales? Creo que ven la pantalla, ¿verdad? Sí, doctor. Vale, entonces ustedes le ponen un tema, ¿cuáles son las causales de la enfermedad renal crónica? Fíjense que si yo tomo esto y lo copio tal cual, acá hay una parte que dice, bueno, el que me da es este, ¿verdad? Una respuesta rápida, es como la respuesta que a veces nosotros podemos dar, una respuesta rápida sin pensar. En cambio, esta es una respuesta más rápida, pero es una ayuda completa. Antes le llamaba con razonamiento. Entonces yo generalmente utilizo esta, porque no quiero de que me ponga lo primero que encuentre, sino mira, detenete, pensar lo que me vas a responder y dame una ayuda completa. Pero si yo le doy, en este caso, o sea, aquí ya estoy utilizando un mayor nivel de razonamiento, no que me tire lo más rápido, ¿verdad? Sin pensar. Entonces él me va a tirar una información, pero de repente si yo quiero hacerle un cambio con esta manera que lo estoy pidiendo, no me va a dar chance de que yo lo pueda modificar. Entonces, generalmente lo que yo recomiendo es que se vayan aquí. Quiero ver. Tengo que este volado se trabó. Se trabó. Están ahí, ¿verdad? Creo que me está fallando el Inter. Hola, hola. ¿Están ahí? Sí, Sí, doctora, pero su trabajo. Sí, aquí estamos, doctor. Vale, entonces van a ver que aquí dice utilización de Canvas. Yo les recomiendo que utilicen esto, Canvas. ¿Por qué? Porque a la hora que me da la información, me da la oportunidad de yo, fíjense que estoy usando Canvas y estoy utilizando una ayuda completa o de razonamiento, le llamaban antes. Entonces, cuando yo tiro esto, viene él y me genera un listado, pero me permite o me genera una información, me abre un librito ahí a la par, como ustedes van a ver, pero resulta de que no todo lo que está acá tal vez me interesa. Entonces hay cosas que de repente no me interesa, y obstrucción del tracto urinario, supongamos que esto no me interesa, ¿no? O está de más. Entonces yo aquí, miren, lo puedo eliminar. ¿Ve? Ahí lo eliminé. O sea, no me basé en lo que la IA me dio, sino de que en este caso yo lo puedo modificar también. Y ese es el error que muchos, no es que les esté enseñando a que ustedes puedan burlar al docente, ¿verdad? Y empiecen a poner ahí lo que quieran, sino de que en este caso es el hecho de que ustedes puedan darle el toque, ¿verdad? El análisis, puedan revisar y puedan cambiar la información que ahí está. Fíjense que si yo le quito Canvas en este caso y vuelvo a hacer lo mismo, lo voy a volver a hacer. Imagínense que yo le quito el Canvas, pongo la misma información y le pongo información rápida y tiro la misma indicación, el librito ya no se abrió. Y esto que está acá, aunque yo quiera, ya no lo puedo modificar. ¿Se fijan?
Entonces, una manera como ustedes pueden hacer uso de la IA en algunos casos para poder eh, eh, ponerle ahí el toque humano, ¿verdad? Y no el toque tal cual. Bueno, habían un par de compañeros que querían presentarse antes de entrar, antes de entrar y vamos a ver si nos queda un tiempo para poder verlo de Sotero. Entonces les voy a pedir a los compañeros que iban a presentarse y lo pueden hacer. Vaya, doctor, voy a intentar compartir pantalla. Vale. Vaya, yo creo que sí se mira. Se mira así, factores Ah, vaya, de gracias. restricciones. Ujú. Bien, sí, sí, no es. Muy buenas tardes, colegas. Esta tarde vamos a presentar el tema factores asociados a la presencia de infecciones de transmisión sexual en usuarios de 20 a 45 años del programa PrEP, atendidos en Clínica Visits de San Miguelito de enero a septiembre del 2026. El objetivo de este estudio es principalmente generar evidencia científica para poder investigar qué factores conductuales inciden o están más presentes en los pacientes que deben de estar incluidos en el programa PrEP, ya que en El Salvador hay poca evidencia científica y datos relacionados a este tema. Muy bien. El enunciado del programa lo hemos determinado como cuáles son los factores asociados a la presencia de infecciones de transmisión sexual en usuarios del programa PrEP en el rango de 20 a 45 años. En la clínica Visits de enero a septiembre del 2026. Hemos concretado un objetivo general que busca determinar la asociación entre los factores conductuales, los cuales hemos definido como uso de condón, si tienen múltiples parejas sexuales, si hay adherencia al programa y si es y la presencia relacionada de infecciones de transmisión sexual, que también hemos delimitado sífilis, clamidia y gonorrea en usuarios de 20 a 45 años. El principal objetivo de esto es si hay asociación entre los factores conductuales y si estos factores conductuales me permiten o hay como una relación para que se presenten o los pacientes tengan más infecciones de este tipo. Dentro de los objetivos específicos para lograr el objetivo general, el primero es comparar la frecuencia de exposición a factores conductuales y la adherencia entre usuarios del programa PrEP con diagnóstico de ITS y usuarios sin diagnóstico de ITS. Es decir, vamos a relacionar y comparar los factores que puedan tener los pacientes o usuarios sin diagnóstico de ITS, ya definidos en el objetivo general, y los que tienen diagnóstico de ITS. Estimar la asociación. Y el segundo objetivo es estimar la asociación entre conductas sexuales de riesgo y la presencia de infecciones de transmisión sexual en usuarios del programa PrEP. Como tercer objetivo, identificar la frecuencia de infecciones de estos usuarios del programa PrEP atendidos en la clínica Visits. Y el cuarto, determinar la magnitud de asociación entre estos factores y su adherencia al tratamiento mediante la estimación del odds ratio, ya que hemos colocado el odds ratio porque consideramos que es una medida
que estima la asociación, ¿verdad? En el estudio de casos y controles. Nuestras hipótesis de investigación serían si los usuarios del programa PrEP con mayor exposición a factores conductuales de riesgo y menor adherencia a intervenciones preventivas presentan mayor probabilidad de infecciones de transmisión sexual en comparación con usuarios sin dichas exposiciones. Y nuestra hipótesis nula es si no existe asociación entre estos factores, adherencia y la presencia de infecciones de transmisión sexual en usuarios del programa PrEP. Ok. Muy bien. Ahora, lo siento. Creo que mi compañera Gaby seguirá con las variables. Bueno, continuando con la parte de las variables, tenemos aquí, ¿verdad? Como una variable dependiente, la presencia de infecciones de transmisión sexual. Aquí ya tenemos como la definición conceptual y operacional de la variable, ¿verdad? El tipo de variable que va a ser una variable o es una variable cualitativa nominal dicotómica, porque vamos a determinar si hay presencia o no hay presencia de ITS. Siguiente, por favor. Cindy. Están No, saboteando. Lo siento, me está fallando esto. Creí que era el único, pero no, alguien nos está saboteando. De ahí continuamos, ¿verdad? Viendo aquí las variables independientes, que podrían ser el uso de preservativo, número de parejas sexuales de cada uno, adherencia de los controles a la clínica en el servicio de PrEP, antecedentes de infecciones de transmisión sexual, el consumo de alcohol, el tiempo de permanencia que haya tenido en PrEP, asimismo como la frecuencia con la que se hacen los tamizajes de ITS, ¿verdad? Que puede ser cada 3, 6 meses, y las conductas sexuales de riesgo que los pacientes presenten, ¿verdad? Entonces, pues eso sería como lo más, al final vamos a tener quizás un estudio de casos y controles más que todo, pues, para poder determinar la presencia o no de infecciones de transmisión sexual y cuáles son los factores de riesgo que los pacientes, pues, presentan, ¿verdad? Con más regularidad para poder identificarlos. Vale, vámonos al tema. No sé si alguien tiene alguna observación del estudio de las compañeras o alguna recomendación. Nadie. Pongamos el tema de investigación. Fíjense que acá yo veo dos variables. Los factores asociados a la presencia de infecciones de transmisión sexual eh, aquí yo tengo una duda. Yo esperaría, ¿ustedes qué esperarían? Bueno, en primer lugar, ¿qué es el programa PrEP? Si nos pueden describir. Las clínicas PIRSIT cuentan, ¿verdad?, con controles regulares. Hay una inscripción en PrEP a pacientes de alta prevalencia para poder tomar medicamento preventivo para VIH, como preexposición, ¿no?
Entonces es una tableta de tenofovir con otros compuestos que se toman cada día, ¿verdad? Pero el PrEP no previene otras ITS, solo previene VIH. Y de ahí Ujú. viene la consejería con el uso de preservativo, con lo de las múltiples parejas sexuales, ¿verdad? Como toda la consejería que el médico debe de dar en el consultorio, que ya sabemos, ajá, ¿verdad? Que son Entonces, los factores que van a estar asociados a que haya una mayor incidencia o una mayor probabilidad de que tengan alguna infección de transmisión sexual, ¿verdad? Según los factores de riesgo que el paciente presente. vaya, Sí, es que quedémonos ahí. prácticamente, doctor, disculpe, buscamos que el enunciado Ujú. dé a entender que nosotros queremos determinar una asociación, la conducta de riesgo de estos pacientes y si esta conducta está relacionada con la incidencia de infecciones de transmisión sexual. Ay, pero ahí ya me le cambió. Nosotros que si están en PrEP tienen mayor, se hacen con mayor regularidad los exámenes de descarte de ITS. Entonces, como se hacen con una mayor regularidad de estos exámenes, vamos a poder como tener un acceso a ver en ese sentido, ¿verdad? Y hay un Si se impacto. hacen exámenes cada 3 meses, ajá. Entonces, Vaya, porque pero vamos a tener quedémonos ahí, Gabriel y Cindy. Quedémonos ahí. Porque yo lo que quiero ver es si ustedes lo que están relacionando es el impacto del programa en que las personas que están siendo atendidas por el programa van a tener menos presencia de infecciones. Porque pareciera por ahí, queda esa duda en el aire, si eso es lo que se podría ver. Ahora, pero si en un determinado momento, eh, ¿cómo yo podría ver el impacto del programa? Es relacionando que los factores de riesgo o o las infecciones, en este caso, se reducen por las personas que están expuestas al programa PrEP, por ejemplo. Entonces yo podría pensar, porque tal como ustedes lo mencionan, estas personas están yendo, reciben consejería, lo más lógico es que estas personas se van a cuidar más y no van a tener infecciones, ¿sí? Pero Ujú. caso contrario, si yo tengo una persona que no está en el programa, no recibe consejería, no recibe tratamiento, ¿qué es lo que yo voy a esperar? Que se va a infectar más. Pero vámonos a la siguiente diapositiva. Fíjense que aquí estamos hablando de la presencia, ustedes lo han enfocado a la presencia de infecciones de transmisión sexual y PrEP. Esas son las dos cosas que ustedes están cruzando. Pero por ahí se meten los factores asociados a las ITS, pero del programa PrEP. Entonces, por ahí hay una cuestión que hay que definir de mejor manera. Pasemos a la siguiente, a los objetivos. Dice, determinar la asociación entre los factores conductuales y el que tenga ITS. Fíjense que tiene cierta relación. Por ejemplo, no sé si el hecho de que tenga presencia de una infección debería de ser el impacto. Eh, o si en este caso lo que ustedes están queriendo relacionar es que las personas que están dentro del programa, evaluar el impacto del programa relacionando los factores conductuales, incluyendo las ITS, si logra impactar en el cambio de comportamiento. Ujú. esa parte quizás sería más factible si comparara varias clínicas y no solo me quedara con una, porque así sí realmente podría ver si el programa funciona o no, pero solo verlo en una clínica sería como más, no siento que sería como muy, pues sí, ¿verdad?
realmente como ver el programa como tal. Vale, no, de acuerdo. O sea, eso lo entiendo y de verdad se entiende, pero quizás la variable dependiente, en este caso, la presencia de infecciones de transmisión sexual, no sé si esa debería de ser la variable, el efecto, sabiendo de que todas las personas que están ahí, en primer lugar, ya tienen una intervención, como ustedes decían, ya tienen un enfoque preventivo, usen el condón, disminuyen el número de parejas sexuales. Esa palabra de adherencia, fíjense que ahí me genera una gran duda porque ahí me le vuelven a meter la adherencia al programa PrEP. Es decir, que está, ahí ya me vuelven a meter el programa y ya yo estoy como entre la duda, me están evaluando el programa eh, y los factores conductuales, incluyendo el hecho de que desarrollen un ITS, o me están relacionando otra cosa. Pero quizás el hecho de que, cuando, se lo voy a poner de otra manera, nosotros evaluamos el uso del condón a través de factores del uso del condón como tal, del número de parejas, del autocontrol, de la autoestima, como un factor que influye para que la persona use el condón. Pero no sé si en este caso debería de ser el que la persona use el condón o disminuya o aumente el número de parejas. ¿En qué me debería de impactar eso? ¿En la presencia de infecciones de transmisión sexual? O sea, Pues, hasta cierto punto, sí se vería o se podría ver reflejado en los nuevos diagnósticos de infecciones de transmisión sexual, ¿verdad? o sea, Eh, lo que quiero ajá. llegar es que ustedes van a terminar diciendo, las personas que no usan el condón adquieren un ITS. Las personas que tienen múltiples parejas adquieren un ITS. Las personas que no están adheridas al programa adquieren un ITS. No es como mucho valor de algo nuevo. No es la manera como lo están planteando. Es la manera, porque aquí están hablando, fíjense lo que dice, la relación entre el uso del condón y que desarrolle un ITS. Me voy al siguiente, Ok. múltiples parejas sexuales y me va a desarrollar un ITS. Ujú. Entonces, Como que esta variable de adherencia al programa PrEP, podríamos quitarla del objetivo general. o sea, yo no les voy a decir quítenla, póngala, yo lo Ajá. que les quiero decir es que si se la quitan, incluso volvería, el problema sería más evidente. Las personas que no usan el condón adquieren un ITS, las personas que tienen múltiples Ujú. parejas adquieren un ITS. O sea, yo ya Ujú. estoy viendo que es lo esperado. Mm. Pero cuando me meten esa, la adherencia al programa, ahí sí ya cambia y ahí podría tener otro enfoque. Las personas que están adheridas al programa tienden a usar más el condón, a tener menos parejas sexuales y a tener menos infecciones. Pero ¿qué voy a requerir? Analizar las personas que están dentro del programa PrEP versus las que no están dentro del programa PrEP. Y ahí sí sería una dificultad porque tendrían que salir de la, o podrían asociar la adherencia al programa, por ejemplo, los que tienen menos de un mes, los que tienen 3 meses, 6 meses, o sea, a mayor tiempo de pertenecer, menos infecciones de transmisión sexual, menos parejas sexuales, mayor uso del condón, menos infecciones de transmisión sexual, o sea, pero así como lo están planteando, o sea, eh, falta esa asociación. ¿Qué es lo que van a relacionar con qué? No sé si me doy a entender.
Yo sí le comprendo, doctor. Vale, se los dejo de tarea, tal vez no lo vamos a resolver, pero se los dejo ahí porque sí habría que aterrizar eso. Ujú. Muy bien. Ánimo, ánimo. Si gustan, hacen una carrerita, la otra persona que estaba pendiente. Muchas gracias, doctor. Va a orden. No, ya saben, si cualquier cosa en el transcurso de la semana me contactan y le damos forma si gustan. Lo vamos a tomar en cuenta, doc. Vale. ¿Alguien más quiere presentar? Si no vemos en una carrerita lo de Sotero. Les voy a hacer un llamado para los grupos que están pendientes, que no han aterrizado y no se les ha puesto nota por esta cuestión de la eh, trazabilidad, ¿verdad? De entre el tema, los objetivos y todo esto, para que eh, veamos cómo nos podemos reunir. Como les digo, yo les ofrezco el apoyo de podernos reunir entre semana y ver cómo lo sacamos adelante. El problema es que nos vamos a ir retrasando. Y había un par de grupos por ahí, igual, como les digo, yo voy dejando ahí la nota pendiente, pero sí dependo de los avances y eh, del pensamiento que se le den a esta situación. Si tienen dificultades, pues con gusto podemos apoyar. Gracias, doctor. Vale. Vale, con lo de Sotero, yo les decía que para quienes han tenido alguna dificultad, ¿cuántas personas han tenido dificultad? Perdón, ¿quiénes no han entregado el trabajo de esta semana? Nadie tiene problemas. Vale. La actividad de la semana 6 se han recibido 6. Vamos a hacer algo. Y les voy a enseñar aquí un truco también. Eh, Resulta que aquí han enviado... mm, mm, mm. Quiero hacer un ejercicio con algunos de los datos que ustedes han enviado. No. Bueno, con lo de Sotero, les voy a enseñar algunos otros trucos por acá. Con lo de Sotero, nosotros hablamos de cuáles eran los términos para la búsqueda de información científica, en dónde íbamos a buscar. Hola, hola.
Se escuchó cortado. Vale, nosotros íbamos a buscar alguna información que estuviera relacionada, por ejemplo, con la revista de PubMed. No quieren. Y resulta que yo termino, hablamos de la búsqueda avanzada, hablábamos eh, de los términos mesh y deck, ¿verdad? En este caso, veíamos de que aquí se formaba alguna información que nosotros podíamos buscar. Le voy a poner acá DEX. Vámonos a irnos con la biblioteca en español. Y DexFinder. No sé por qué no me envía la información. Espérenme que este internet está lento. ¿Ve? Todo se cierra. Quiero ver, hay 6 envíos. Yo lo que quiero es buscar una biblioteca de, de, de alguien que haya generado. Sí, aquí han enviado un archivo que es tarea de investigación, pero no está la biblioteca como tal. No. Voy a asumir que la información, en este caso, factores biopsicosociales asociados al intento suicida. Enviaron esto, y aquí están los 15 eh, bibliografías, ¿verdad? Sí, los pegaron acá. Mm, Y sí, no hay referencia con ninguno de estos. Bueno, supongamos que ustedes tienen toda esta información. Fíjense que bueno, el problema que tengo acá, que lo que quería hacer era que sacar el link. Sí, estaba viendo si alguien había enviado la biblioteca completa de Sotero, pero veo de que todos lo que hicieron es que lo pegaron en un archivo de Word. Igual, ¿verdad? Vamos a asumir de que Doctor, sí, perdón, nosotros mandamos el archivo para abrirlo en un solo en Zotero y en Word la bibliografía, quiero ver. Ah, aquí que es está. el de Julia Gómez. Ya les entendí. Sí, o sea, enviaron dos archivos, uno con la biblioteca y la otra
pegado en el archivo de Word. Sí, no había entendido. Ahí sí. Ah, aquí está. Se fue por otro lado. Yo lo que quiero es enseñarles otro truco acá. Digamos que yo... Ah, es esta es la que acabo de copiar. Digamos que yo tengo aquí la información, ¿verdad? Entonces yo puedo copiarlo. Perdonen que mi internet está, no sé si es el internet o es mi máquina, pero no se quiere abrir. Ahí está. Logré abrir un archivo, supongamos de los que venían dentro de las bases. Supongamos que yo tengo esta información acá y resulta que yo quiero hacer un repositorio de información. Ustedes pueden recopilar las 15 bases que ustedes retomaron. He visto de que muchos de ustedes están utilizando Notebook LM, por ejemplo. Y resulta de que yo puedo ir creando, a partir de esos 15 archivos que ustedes tienen, yo puedo crear, aquí yo entro a Notebook LM y puedo crear lo que son cuadernos. Aquí donde dice crear cuaderno, yo puedo prácticamente agarrar todo eso y digamos, las 15 referencias bibliográficas que ustedes tienen, si ustedes se fijan, aquí me dice que yo puedo ingresar esa referencia bibliográfica. Entonces la voy a pegar acá, ustedes van a ver y yo puedo darle agregar. Y así, perdón, acá es arriba, aquí donde dice añadir fuentes. Entonces yo puedo agregar todas esas fuentes que ustedes tienen y van a ver de que esa fuente yo ya le ingresé a esta plataforma en Notebook LM y yo así puedo ingresar las 15 fuentes que yo tengo acá. Al final de cuentas, yo puedo tener las 15 que yo retomé y le puedo crear un nombre. Aquí él le ha puesto la de la página, pero digamos de que yo o ustedes descargaron esa información para crear los antecedentes de XXX. Entonces, yo aquí solo he metido una referencia, pero podría irme a Zotero en este caso y agarrar otra referencia de esa y crear toda mi fuente bibliográfica y meterla en un solo lugar donde yo la puedo analizar. Entonces, prácticamente de acá yo le puedo decir, eh, hazme una reseña histórica de los antecedentes que yo tengo o de este cuaderno que yo tengo, ¿verdad? Podría retomarlo de acá. Pero digamos que en este caso, yo lo único que hice es que toda esa bibliografía que tenía, las 15 fuentes, las metí así de esta manera como yo les mostré. Ahora, digamos, yo creé esto antecedentes XX, una vez yo lo tengo creado, prácticamente yo me puedo salir de acá. Me voy a lo que es Géminis nuevamente, creo una nueva conversación y en este caso yo quiero que me haga una reseña histórica, pero en este caso yo quiero que él me haga referencia a al, al, ¿cómo se llama? La base bibliográfica de los 15 links que yo les utilicé. Supongamos que ustedes tienen 50 fuentes bibliográficas, yo podría meter las 50 y luego, en este caso, espérame que mi internet no me está favoreciendo. Yo podría citar acá, ustedes van a ver que aquí dice notebooks. Bueno, yo ahorita tengo problemas, entonces, pero prácticamente lo que hace, así como se cargó el Canva en el anterior, él viene y retoma ¿cómo se llama? El cuaderno con las 15 bibliografías que yo le metí, aquí está. Y miren,
aquí él reconoce de que en el notebook LM yo tengo 15, 25, 50 bibliografías y yo le digo a Gemini que en este caso, en las 50 bibliografías que yo tengo guardadas ahí en Zotero, que me haga una reseña histórica de, de qué era de enfermedad renal crónica, para variar. Enfermedad renal crónica. Entonces, él únicamente no va a empezar a buscar en la nube, sino que él prácticamente va a buscar dentro de la bibliografía específica que yo le puse. No sé si me comprenden la idea acá. Entonces, es una manera de tener toda esa fuente bibliográfica, todos esos links que ustedes tienen y hacer uso de esa base de datos que ustedes tienen y poder hacer uso de la IA para que toda esa referencia bibliográfica que ustedes tienen guardadas en esa otra plataforma de Notebook LM, hacer uso de la IA para que ellos se puedan entrelazar. Bueno, aquí no quiere, Internet me está fallando, la verdad. Pero es una manera de interlazar Notebook LM con toda la bibliografía que ustedes tienen y que en este caso Gemini, desde que ustedes le están poniendo esa bibliografía en Notebook LM, él no se va a salir, no va a buscar en otros lados, sino única y exclusivamente en Notebook LM. Ahora, pero, perdonen que mi internet por mi máquina no me permite mostrarles adecuadamente, pero no sé si captan la idea de esta otra herramienta que también les puede servir bastante. Sí, no me dejó. ¿Están por ahí, compañeros? Ahora, con Zotero, yo les mencionaba, así como abrí esta página, supongamos que esta página yo la busqué y resulta que yo la encuentro, yo puedo guardar esa información. Si ustedes instalaron, yo les mencionaba que en Zotero ustedes guardan 3 archivos o 3 instalaciones, mejor dicho. Lo que es la plataforma en sí, que es, bueno, que es esta, donde crean las carpetas y van guardando y van haciendo aquí sus acúmulos de información, ¿verdad? O la carpeta, tesis, bueno, yo aquí le puse tesis, enfermedad renal crónica. Yo aquí tengo otro que tiene registros de muerte y otras temáticas que me interesan, humanización, por ejemplo. Entonces, yo voy creando acá como esa carpeta. Pero ¿cómo la creo? Cuando yo he instalado, en este caso, el complemento de Zotero, tengo que abrir el programa y tengo que abrir Zotero. Eso ustedes veo que la mayoría ya lo hicieron, pero como me pidieron que lo retroalimentara, entonces yo puedo guardar esta página o cualquier otra, ¿verdad? Dentro de Zotero, le doy clic acá y luego yo voy a ver, o en este caso, él me dice o me pregunta dónde lo quiero guardar dentro de la aplicación que les mencionaba anteriormente, que ustedes habían instalado. Entonces, este complemento va y busca en la aplicación de Zotero y la va a guardar ahí, precisamente. Entonces, yo le doy hecho y voy a ver que este archivo que se llama, bueno, tiene un nombre todo raro, esto, a WalletSum, y cuando yo lo voy a buscar en esa carpeta donde yo lo guardé, aquí está precisamente el archivo para yo poder hacer uso de él. Entonces ya muchos ya hicieron el ejercicio que ya después van a ver, a lo más que instalan Zotero, también Zotero va y guarda una pestaña en Word, esta, y prácticamente yo puedo empezar a parafrasear, que es lo que ustedes van a hacer con lo de los antecedentes. Ay, no sé por qué me está dando. Empiezo yo a parafrasear y empiezo a poner cualquier cosa acá. Y ya con lo que yo tengo guardado de Zotero, yo le doy acá que agregue de dónde estoy parafraseando.
Entonces, me pide con qué, quiero ver, con qué estilo de referencia lo quiero hacer. En este caso, Vancouver, que es la que nos pide. Y en teoría, selecciono eso. Y aquí me le agrega un dato o un número a esa referencia bibliográfica. Esta, parafraseado, pueden hacer uso ustedes también, como les digo, aquí es un uso ético, ¿verdad? Pueden hacer uso del notebook que les enseñaba anteriormente, pueden hacer, pero eso nada más como que para que les ayude, ¿verdad? Para buscar información, ya cuando ya tengo 50 archivos es lo más que me puede, lo que me permite el notebook. Entonces yo ya puedo empezar a parafrasear o a buscar alguna información auxiliándome del Gemini, ¿verdad? Que va a buscar dentro de esas 50 referencias bibliográficas, me crea un parafraseo de los antecedentes y lo que no me va a hacer prácticamente es agregarle esto, lo que son los links o la citación. Entonces, esa sería una de las debilidades, pero por lo menos para darle forma, la relación de Notebook con Gemini les va a ayudar, pero ustedes ya tendrían que ir a revisar dentro de Gemini de dónde sacó esa referencia y agregarle aquí manualmente la citación que ustedes han utilizado y al final crear la página aquí de bibliografía, que es la otra cosa que hemos pedido para que ustedes le agreguen esta bibliografía, ¿verdad? Entonces ya la pone de esa manera y de esa manera ustedes tienen una forma de auxiliarse de la IA, ¿verdad? Para poder parafrasear, pero como les digo, requiere de que no se lo dejen únicamente a la IA todo eso. Pero para poder hacer búsqueda de un mar de información, eso les va a ayudar bastante. Bueno, eh, nos pasamos 10 minutos. No sé si tienen dudas. Les voy a pedir las personas que les voy a estar contactando en el transcurso de la semana. Voy a revisar quiénes son los que están pendientes de nota, determinar la primera unidad del planteamiento del problema para que esta semana nos podamos comunicar y podamos ver cómo podemos darle salida a todo esto, ¿no? Porque si no nos vamos a ir atrasando más. Así que el llamado para que nos podamos reunir y ver cómo le podemos dar salida a esa parte. Muchas gracias, jóvenes. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas tardes. Feliz tarde. Muchas gracias, feliz tarde. Gracias, buenas tardes.